nombre es Daniela Cardona Clavijo y hoy le presentaré una breve pero significativa línea de tiempo sobre la educación inclusiva, su evolución y cómo hemos pasado de modelos segregadores a enfoques más justos e inclusivos. Recorreremos momentos claves en un viaje histórico que muestra cómo ha cambiado la forma de atender a estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales y las implicaciones en un contexto como el colombiano e internacional. Esta línea pues está desarrollada en la herramienta Tikitoki como fue solicitado. Primero empezaré con la parte internacional, nombrando lo más importante que sucedió allí en la década, la cual voy a trabajar desde de la década del 60 hasta el 2010. Después paso a anunciar lo que pasó en Colombia en esa década y algunos hitos de transformación importantes que dan paso a la educación inclusiva. En la década del 60, en cuanto a lo internacional, entonces se da el origen y modelo tradicional. El modelo imperante era el de normalización. Se buscaba que la persona con discapacidad se adaptara al sistema educativo sin cuestionar al sistema mismo. La educación especial existía como una vía auxiliar o segregada, a menudo en las aulas separadas dentro de las escuelas regulares. En Colombia, eh, los niños con discapacidad eran excluidos del sistema regular. En 1968 se creó la División de Educación Especial en el Ministerio de Educación. Era un modelo dual con categorías como subnormales y sobresalientes, proliferando centros especializados y formación personal específico. En cuanto a los hitos de transformación, se da entonces el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, se da la lucha no violenta y la segunda ola del feminismo y el movimiento de liberación gay. Internacional se da un cambio de paradigma. En 1975 la ONU proclamó la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, marcando el paso desde un modelo médico rehabilitador hacia un modelo social de discapacidad. Y en Colombia se daba en 1971 el decreto 1937, con el cual se organizó la educación especial en el país, consolidando el enfoque de la educación diferenciada. En esta década en Colombia fue un periodo crucial porque se da el conflicto armado, surgen nuevas guerrillas como el M-19 y se da una creciente represión estatal contra los movimientos sociales. En cuanto a los hitos de transformación, surge el movimiento feminista por la igualdad laboral, los derechos reproductivos y la lucha contra la violencia. También se da el movimiento de liberación gay a partir de los disturbios de Stonewall. La década vio la primera Earth Day en 1970. Del 80, en cuanto a lo internacional, en 1982 la ONU aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, con el objetivo de promover la participación plena y la igualdad de oportunidades. En Colombia, la violencia del narcotráfico fue un rasgo distintivo de la década. Surgió el movimiento estudiantil de la séptima papeleta que exigía instalar una asamblea constituyente. En los hitos de transformación se da el movimiento Solidaridad en Polonia, movilizaciones contra el Apartheid Sudáfrica, la consolidación del movimiento LGBTI+, y movimientos de derechos humanos en América Latina, como el de las Madres de Mayo. En internacional, en 1990 se da la Conferencia Mundial Educación para Todos en Jomtien, Tailandia, promoviendo una educación que atenderá a las necesidades básicas de aprendizaje para todos. En 1993 se establecieron las normas uniformes sobre igualdad de oportunidades para personas con discapacidad y en 1994 se da la Conferencia de Salamanca en España, donde se abordaron las necesidades educativas especiales, el acceso y calidad. En Colombia se promulgó la Constitución Política en 1991 y se da la Ley General de Educación, la Ley 115, en el año 1994. En el año 1997 se expidió la Ley 361 que estableció mecanismos de integración social para personas con discapacidad. En cuanto a los hitos de transformación, se da la visibilización y fortalecimiento de movimientos indígenas,
se da el avance en derechos de LGBTI+, incluyendo matrimonio igualitario, y se da el Protocolo de Kioto en 1997 en el marco del movimiento ecologista. En 2000, en cuanto a lo internacional, se da el lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 2006, la ONU adoptó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, promoviendo su inclusión en todos los ámbitos. En Colombia se da la Ley 1346 de 2009, la cual ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, comprometiendo al país con la garantía de sus derechos. En cuanto a los hitos de transformación, se da la revolución de colores en Europa del Este y Asia Central, y se da la creciente influencia del movimiento ecologista frente al cambio climático. En lo internacional, en el año 2015, se formularon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos el objetivo número 4, Educación para Todos. En el año 2016, la ONU adoptó la Estrategia de Inclusión, reafirmando el compromiso con los derechos de las personas con discapacidad. En Colombia se da la Ley 1618 del 2013, la ley estatutaria, la cual regula el acceso a la educación para personas con discapacidad, estableciendo medios para garantizar su inclusión y participación en igualdad de condiciones. También se da la Ley 752 del 2015, la cual sancionó penalmente la discriminación contra personas con discapacidad, y en el año 2017 se da el Decreto 1421, el cual reglamentó los ajustes razonables y apoyos necesarios para la educación inclusiva. En cuanto a los hitos de transformación, se da la masificación de las redes sociales, se da el movimiento Ocupa y el movimiento feminista, incluyendo #MeToo, y en Colombia el movimiento por la paz. Buenos días, mi nombre es Daniela Cardona Clavijo y el día de hoy nos encontramos acá con Angélica, quien nos contará a qué se dedica y nos dará su punto de vista acerca de la educación inclusiva. Muy buenos días, mi nombre es Angélica Calderón. Soy trabajadora social de profesión y me desempeño en la Secretaría de Educación, Programa de Educación Inclusiva, como docente de apoyo pedagógico de las instituciones educativas La Palmilla y El Retiro. Bueno, para empezar, Angélica, cuéntanos qué es para ti la educación inclusiva. Bueno, la educación inclusiva es aquella que nos da la posibilidad de atender a los niños y niñas en condición de discapacidad de una manera adecuada, de una manera pertinente, de acuerdo a sus necesidades y a su condición. Ahora, no solamente quiere decir que tiene que ver con una discapacidad, porque hay chicos que también desde sus diagnósticos con algún trastorno tienen una serie de dificultades comportamentales, una serie de dificultades en sus relaciones con sus padres, con sus familias. Entonces todo eso es un completo que desde el punto de vista de la educación es muy importante conocer y manejar de una manera adecuada. De hecho, a través del decreto 1421, con los ajustes razonables, podemos también a estos estudiantes brindarles una atención adecuada y pertinente con las otras áreas del PIAR, por ejemplo, que tienen que ver con la contención, con la participación, con la convivencia, y son ahí esos ajustes que nosotros implementamos desde el punto de vista educativo, precisamente para estructurar de una manera adecuada y regular el comportamiento del estudiante. Bueno, y en su opinión, ¿cuál es la diferencia entre inclusión educativa y educación inclusiva? Bueno, podemos decir que hay una gran diferencia en estos dos términos de inclusión educativa y educación inclusiva, porque es que incluir es como forzar para que esté dentro de, incluso sin darle respuesta real a lo que ese sujeto necesita, llámese estudiante, llámese persona en el contexto que esté. La educación inclusiva, por el contrario, lo que pretende es hacer un cambio en las condiciones y que sean las condiciones las que se adapten de una manera acorde con la situación del sujeto o de la persona.
En este caso, por ejemplo, a través de la educación inclusiva lo que pretendemos es que el estudiante sea atendido de una manera pertinente, de una manera adecuada, de acuerdo a sus necesidades, y que él en su contexto pueda además destacar sus habilidades, sus fortalezas, sus seguridades. El medio debe estar preparado para que ese estudiante, si bien no rinda desde el punto de vista académico, porque es que no le dan las competencias, entonces el estudiante puede encontrar en otra serie de alternativas y de acuerdo a su ritmo de aprendizaje y su estilo de aprendizaje, puede encontrar las condiciones adecuadas, los ajustes necesarios que le permitan realmente que él también pueda exponer desde sus fortalezas, pueda exponer también sus capacidades y pueda en esa medida incorporar unos conocimientos de una manera más amigable, más accesible y que le permitirá a su vez también dar a conocer esas fortalezas, ¿sí? Esas capacidades o esos talentos que él tenga, ¿sí? Porque ese va a ser como el punto de apoyo muy importante para a partir de ahí entrar en ese diálogo, en ese encuentro de esos saberes que permitan que el estudiante, claro, asimile, pero también entregue, ¿sí? Porque se vuelve una relación muy importante entre docente y estudiante, cuando yo sé que desde los ajustes yo condiciono y miro también cuáles son las fortalezas de ese estudiante, porque el docente sabe, el docente tiene el conocimiento, pero el docente lo puede modular y lo puede acomodar de acuerdo, vuelvo y digo, a la condición del estudiante, pero también a sus capacidades y a sus potencialidades. ¿Cómo consideras que ha sido la capacitación ofrecida a los docentes en este tema? Bueno, la entidad territorial certificada como es la Alcaldía Municipal ha tenido desde la Secretaría de Educación y desde toda la política pública la disposición y ha dado las garantías con los profesionales necesarios y suficientes, diría yo, para dar una cobertura adecuada con los profesionales necesarios en la competencia de apoyo pedagógico. Pero más allá de tener un docente de apoyo pedagógico en las aulas, incluso nosotros los itinerantes que estamos, tenemos de pronto 1, 2, 3 instituciones por atender, que no tenemos como esa fortuna de estar en la planta ahí. Yo diría que el ente territorial se ha preocupado por garantizar el personal idóneo y adecuado para atender a la población con discapacidad. En ese sentido se ha hecho un gran esfuerzo por generar una serie de actividades y de alternativas que fortalezcan una política pública adecuada para que la sociedad en su conjunto acepte, asimile y entienda la situación o la condición de una persona discapacitada que en un momento dado está interactuando en un entorno social. ¿Cómo consideras que los docentes han recibido este concepto de educación inclusiva? Bueno, y con relación a la educación inclusiva, obviamente de una alta competencia del sector educativo, pues obviamente nos hemos encontrado como con dos tipos de docentes. Encontramos el docente que todavía pone la resistencia, el docente que todavía dice pues no es necesario, si el estudiante a mí me responde, pero eso es también como para un desobligarse, ¿cierto? Como no, él ahí con los mínimos me responde, ¿sí? Entonces desde ese punto de vista creo que ha habido más desacato, digámoslo así, o ha faltado más la responsabilidad
como en la apropiación de ese sujeto que tiene una serie de barreras, que tiene una serie de limitantes y que por el contrario está requiriendo la mano amiga de ese docente que está con él, que permanece con él en el aula, o de ese docente que está con él en el aula transmitiéndole unos saberes, que está esperando es que ese docente lo canalice y lo enrute y lo encante con su cátedra o con su materia, precisamente para que el chico encuentre en una serie de apoyos y de herramientas también los elementos y motivos necesarios para encontrarle un gusto a la materia y poder hacer un tránsito adecuado. Nos hemos encontrado también con unos docentes muy diligentes, muy entusiastas. El docente que desde el diseño universal de aprendizaje la ha tenido clara desde que hace el diagnóstico de aula y dice: por aquí es, y tengo 3, tengo 4, tengo 5 en estas condiciones, entonces voy a ajustar mis metodologías, voy a ajustar mis pedagogías, porque yo necesito que estos otros chicos, con sus ritmos, con su condición, también respondan a los propósitos que tengo en el aula, y que ellos a su vez se sientan incorporados en el aula, que ellos también sientan que el conocimiento va dirigido también a ellos de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Entonces nos hemos encontrado también con ese tipo de docentes, maravilloso. Y en relación a las familias, pues ha sido una labor muy interesante de educación, de sensibilización, de concientización, en el sentido de que cualifiquemos bien cuáles son las características de su hijo, dónde están las barreras de su hijo, que es nuestro estudiante, dónde están y qué manejo adecuado es el que le vamos a dar. Pero para eso es fundamental, es vital que esa familia se apropie de su hijo y llegue a establecer que sí, y llegue a considerar que sí, que es necesaria su atención por salud. Porque cuando salud, desde el sector salud, nos brindan todo el apoyo suficiente y necesario para que ese estudiante esté bien, con toda la atención de los especialistas adecuados para ese estudiante, pues obviamente nos llegan a nosotros con una serie de recomendaciones que nosotros debemos acatar, nos llegan a nosotros ajustaditos y niveladitos cuando interviene una terapia ocupacional, cuando interviene una terapia cognitiva, cuando desde neuropsicología o neuropediatría nos dan ya unas valoraciones de intelectual, ¿cierto? Unas valoraciones intelectuales. Entonces eso nos da a nosotros como mayores herramientas para trabajar con el estudiante de una manera más adecuada y pertinente, lo que nos va a garantizar en últimas la permanencia y una calidad con mayor educación para estos estudiantes. Angélica, muchas gracias por compartirnos tu tiempo, tu experiencia y tu visión sobre la educación inclusiva.